This is the ninth week of quarantine. I hope you are right. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Este video es los estudiantes del grado décimo. Espero que estén muy bien. Y como les había dicho en anteriores videos, aproximadamente, sí, prácticamente el segundo periodo va a ser virtual, completamente hasta el 15 de junio estaremos trabajando de esta manera. Entonces ya vamos para la novena semana de cuarentena. Y pues lo de siempre, ingresamos por EQUIO.yes, y después ingresamos por la clase del grado décimo y encontraremos el trabajo para la novena semana comprendida entre el 18 al 22 de mayo. El trabajo es de 2 horas, pero en realidad es mucho menos. Es mucho menos. El tópico Simple Questions in Past. Entonces, el objetivo es formular preguntas simples en pasado simple y pasado continuo. Actividades: observar el video que ustedes están viendo, bajar y desarrollar la guía de la novena semana, seguir las instrucciones, una vez hechas enviar este trabajo o esta guía al correo de siempre y lectorfabio@yahoo.com. Recommendations: no utilizar Google Translator, tampoco hay que hacer ningún tipo de traducción, seguir el ejemplo del profesor y puede realizar el trabajo en cualquiera de las tres formas: en computador, Word, en su celular o en el cuaderno. Tenga en cuenta que el valor de esta guía es de 5 para la novena semana. Y bueno, también ustedes pueden encontrar el resto de guías que se han hecho durante estas semanas. Entonces entramos directamente a este link de Drive Google y ahí encontraremos el trabajo para esta semana, que es este. Entonces aquí en la parte superior derecha, en esa flecha, pues le damos descargar directamente a su computador. Ya en el trabajo como tal, en la novena semana de cuarentena, encontramos el ejercicio que tenemos que realizar. Entonces es simple. Aparece la primera oración, dice en la actividad, aparece: complete la oración con el verbo en pasado, el verbo de la segunda columna de verbos, como ustedes lo vieron la semana pasada, convertir a preguntas y negaciones las oraciones. ¿Okay? Siga el ejemplo del modelo, señale en amarillo cada auxiliar, ¿sí? En amarillo o en gris. Entonces, veamos. Aparece la primera oración que dice: I was a good student at primary school in 2010. Entonces, aquí les va a aparecer esta parte vacía, ¿sí? Donde está el was. Entonces, ¿cuál es el pasado del verbo ser o estar? De be, was, were. En este caso es was porque como es primera persona, I. Entonces sería: I was a good student. Yo era un buen estudiante en la primaria en el año 2000. Entonces, la pregunta quedaría de la siguiente manera: este was lo debe colocar antes del sujeto que es I o yo, ¿okay? Antes de ese sujeto. Y ahí quedará muy bien comprendido se hará correctamente la pregunta. Entonces, quedaría de la siguiente manera: was I good student at primary school in 2000? Entonces ya le faltaría simplemente el signo de interrogación y quedaría completa la pregunta. Ahora, la negación es lo mismo: copiar toda esta oración afirmativa, la copiamos, la pegamos en esta parte y pues le quitamos ese be porque ya no es necesario, el verbo que está entre paréntesis ya no lo tienen que utilizar.
y escribimos el not. ¿Okay? Y ahí sí nos quedaría completa la oración en forma negativa. I was not. ¿Ok? Listo. No olviden que esos auxiliares deben ir en color amarillo. Lo mismo acá con esta oración. Entonces, they were happy yesterday. Entonces, ellos fueron felices ayer. O ellos estaban felices ayer. Entonces, ese were, el pasado de be, es were porque estábamos hablando de ellos. Y no puede ser was, sino es were. ¿Ok? Entonces, la colocamos en amarillo. Y la misma situación. Entonces, la copiamos, la pegamos acá. Bien. Es que es mucho más fácil de esta manera. Pero si ustedes lo quieren hacer en el cuadro, no hay ningún inconveniente. Sino que se demoran un poquito más. Entonces copiamos la oración de nuevo. Vamos a copiar. La pegamos aquí en esta área. Ok. Bueno. Aquí en esta parte borramos el be. Copiamos este word de nuevo. Recuerden que para que sea una pregunta debemos colocar este word antes del sujeto que es they, ellos, ¿ok? Para que nos quede bien. Entonces le colocamos color amarillo a where, cerramos la pregunta, o si no, no sería pregunta. Le colocamos también color al final, a ese signo de interrogación. Entonces volvemos a copiar la oración, copiar, pegar aquí en esta área, sino que les aconsejo que la peguen, pues ustedes están viendo la situación que se les podría presentar, les aconsejo que la peguen con el último paste que les aparece ahí. Entonces borramos el paréntesis, el verbo que está en paréntesis, y le colocamos el not. Entonces they were not, y subrayamos en color amarillo ese auxiliar. Entonces quedaría they were not happy yesterday. Entonces ellos no estaban felices ayer. Entonces ya tenemos la segunda oración. En los casos que hay was, pues obviamente le colocamos was. En los casos que hay were, le colocamos obviamente were. Pero en otros casos no aparece were, porque si ustedes observan la segunda columna de verbos, el verbo become no tiene ningún were, ningún was por ninguna parte. Entonces veamos acá. En la número 4, ¿ven un were, un was? No, entonces por lo tanto tampoco nos sirve was were. Aquí en el número 5, ¿habrá un was o un were? No, tampoco. Entonces aquí es otra forma, es otra manera. Entonces veamos. Tenemos para cuando no hay was ni were, entonces ya es el verbo corriente en la segunda columna. Entonces a ese verbo le colocamos siempre did, que es el signo de interrogación, y did not, que es el signo de negación. ¿Ok? Eso significa interrogación en pasado, y did not significa no en pasado. Entonces, es simplemente copiar la misma oración, copiarla y pegarla aquí, obviamente, y le agregamos el signo de interrogación. Recuerden que cuando usted le coloca did al principio de la oración, se convierte inmediatamente en pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer de una vez todas las preguntas. Entonces, did Santos become president of Colombia? Entonces, el presidente Santos se convirtió en presidente de Colombia en el 2008. Esa es la pregunta. Santos did not become. Lo mismo, el resto de la oración la copiamos y la pegamos completamente para que quede total. ¿Okay? Aquí en la siguiente oración, entonces la misma situación, no vemos ningún was, were, no vemos ningún be, entonces por lo tanto es con did. ¿Okay? Did, que significa pregunta en pasado. Entonces colocamos, volvemos a copiar toda la oración que nos hace falta, la pegamos acá,
Entonces queda el verbo, recuerden que el verbo queda completamente igual. Este begin es idénticamente igual. O sea, no tenemos que cambiar nada. Si no lo copiamos y lo pegamos exactamente igual y cerramos con el signo de interrogación. Entonces, queda esta pregunta. Nosotros comenzamos la clase de inglés en el 2008. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo decimos que no? Copiamos la misma oración y con verbo y todo. La copiamos y la pegamos en la sección de negación. ¿Ok? La misma situación. Entonces, did not begin class of English in 2008. Entonces, nosotros no comenzamos la clase de inglés en el año 2008. Recuerden que ese did no hay que resaltarlo en amarillo y este did, que es en signo de pregunta, también en amarillo. De nuevo, entonces veamos el número 5, dice Diana. Entonces, como no vemos ningún by, no vemos ningún be, ningún was, were, entonces por lo tanto es did. De nuevo, entonces yo la cosa, copienlo de una vez, el did acá. Acá en la parte de John Birt tampoco vemos ningún was, were, ningún be. Entonces por lo tanto es did. Ese sería para la pregunta. Acá, Jimena vaya Nokia cell phone. Tampoco vemos ningún was, were. Por lo tanto es, en pregunta, did. Ok. Acá, they be good students together. Entonces aquí sí hay una diferencia. Aquí sí hay un be, por lo tanto, aquí en la conjugación es por were. Ok. Were. Recuerden que el pasado de be es were. Ok. Listo. Ahora veamos. Dice la regla que hay que escribir el where antes de sujeto, que es ellos. Inclusive ustedes ya habían hecho un ejemplo anterior, no parecido. ¿Sí? En el de were they happy yesterday es lo mismo pero con otra oración. Entonces copiamos ese were de nuevo, lo pegamos acá, después ese they que sería el sujeto de ellos, lo copiamos y lo pegamos en esta área. Ok. Y después, ojo, porque ya no va el be, ya no, porque ya lo conjugamos. Entonces, por lo tanto, sería good students together. Entonces, copiamos, lo pegamos y cerramos la pregunta. It's okay. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, porque en esta oración debemos copiar todo, todo. De nuevo, menos el be, porque ya el verbo está conjugado. Copiamos, lo pegamos aquí en esta parte y le colocamos were not. ¿Ok? Were not para que la oración nos quede en forma negativa. Y así sucesivamente. Con esas oraciones que tengan was, were. Entonces veamos aquí. People choose Petro as a mayor. Entonces aquí no es el verbo ser o estar. Be, sino es choose. Entonces por lo tanto, adivinen cuál es el auxiliar. Y ok, aquí en esta parte, you dream, entonces no hay ningún was, were, tampoco un be, entonces por lo tanto el auxiliar es did. En la pregunta, acá, we drink wine champagne, entonces aquí champagne in Christmas, entonces aquí no encontramos ningún was, were, ningún verbo be, que significa hacer o estar, entonces por lo tanto como es drink, entonces aquí debe ir como auxiliar did. Y así con todas esas oraciones. Después del did viene el sujeto. Entonces veamos en la número 5. El sujeto acá sería Diana. Copiar, pegar directamente. Y obviamente el verbo que está en el paréntesis es el que vamos a dejar. O sea, ya no vamos a escribir el verbo tal como aparece en el listado en pasado, sino vamos a copiar directamente el verbo que está en el paréntesis, el verbo normal. ¿Qué es lo que vuelve pasado esta oración? El did. O sea, en español quedaría: Diana compró una nueva maleta escolar la semana pasada. Esa es la pregunta. ¿Ok? Este did es lo que lo convierte en pasado a la oración. Si usted no coloca el did,
el gringo no le va a entender, no le va a entender que es una pregunta. Entonces el did necesariamente debe estar para que entienda que es una pregunta. ¿Ok? Ahora volvemos otra vez a copiar toda la oración. Diana, pegamos acá. Otra vez copiamos el buy a new school backlash week. Copiamos, lo pegamos en este punto. Pero ojo, nos falta algo para que sea negación. ¿Qué nos falta? El did not. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa no? Por lo tanto, la oración nos queda: Diana did not buy a new school bag. Y así. Entonces, en español quedaría: Diana no compró una nueva maleta escolar la semana pasada. Después vamos con John. Entonces, lo mismo, copiamos John, que sería el sujeto, lo pegamos en esta parte de abajo donde está la pregunta, nos vamos por el resto de oración que con el verbo que está en paréntesis lo copiamos, lo pegamos después de John y nos falta algo para que sea pregunta. El signo de interrogación, no olviden que ese signo de interrogación también debe tener color amarillo. ¿Ok? Ahora veamos la negación. Tenemos John es el sujeto, pegamos aquí en la sección de negación, copiamos el resto de la oración, copiar, pegar, y nos quería una oración afirmativa, pero ojo, nos falta la negación que sería did not, la incrustamos después del sujeto, y nos quedaría completa la oración. Entonces quedaría: John did not build a new house back last week, que significa John no compró una nueva casa la semana pasada. ¿Ok? Y así con cada una de las oraciones en donde aparezca did. Entonces, esa es la clave para que ustedes sigan el ejemplo y puedan completar el resto de oraciones que aparecen. Eso es todo por esta semana. Espero que estén bastante bien y puedan realizar el ejercicio. Thank you very much. See you next video. So long.